Un gusto de saludarles una vez más. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez en una nueva reflexión como hacemos sábado a sábado. Hemos venido las últimas semanas haciendo énfasis en el último libro que hemos publicado que se titula Ser mujer no es pecado. Un devocional pensado en la mujer, pero también pensado en una antropología humana basado en equidad y paridad. Esta es la versión de tapadura. Me encanta cómo quedó. Hemos hecho algunas mejoras en la edición. Se ha cambiado la letra para hacerlo más visible, porque la otra era muy pequeña. Así que aquí está la versión en tapadura. Pero también hemos publicado otros devocionales. Quiero mostrarles. Ser mujer no es pecado. Es el sexto devocional. Aquí están todos mis devocionales. Pesan. El del año pasado, Reflexiones al amanecer, también en tapadura. El del año antes pasado, Háblame Señor, comentario devocional del libro de Proverbios, este es el tomo 1. El anterior, Lazos de Amor, el segundo tomo de las reflexiones para parejas y matrimonios. Antes, Amar, diseñados para amar, también en tapadura. Y el primer devocional que escribimos, Un nombre nuevo, que fue escrito para jóvenes. Así que hay 6 devocionales que se pueden utilizar. Yo los invito a que adquieran el que más se acomode a las necesidades que tengan o las que consideren pertinentes para ustedes como familia o como individuo. Hoy día vamos a estudiar un tema con varios versículos. Vamos a salir de la tónica del análisis de una sección porque me ha interesado en esta semana una polémica que surgió en las redes sociales con una declaración que hizo el músico y pastor Jesús Adrián Romero en relación a un análisis que él hace de un texto bíblico. Y me pareció interesante seguir la discusión. Y como yo soy una mente inquieta que no me quedo con lo que me dicen, me dediqué a investigar el tema, a analizar y reflexionar para ver si Jesús Adrián Romero tenía razón, y esto es lo que he descubierto. ¿Qué escribió Jesús Adrián Romero? Que entre paréntesis lo admiro muchísimo, aunque a algunas personas no les guste. A mí me encanta su música. Creo que el canto Mi Universo es uno de los mejores cantos que se ha publicado en los últimos años. Es extraordinario la música en la letra. Jesús Adrián Romero dice: todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Eso ha suscitado una cantidad de declaraciones, especialmente de religiosos y especialmente de gente que no lee, porque él hizo una declaración donde explica lo que quiso decir, y es lamentable que mucha gente simplemente reaccione frente a algunos planteamientos porque de alguna manera te sacan de lo que habitualmente tú crees, pero uno tiene que atreverse a pensar fuera y a mirar todo antes de atreverse a decir si un pensamiento está mal o no está mal. A mí me suele pasar comúnmente que mucha gente critica algunos de los planteamientos que yo hago sin analizar, sin reflexionar, lo cual es una renuncia a la capacidad de pensar, que es lamentablemente tremendamente dañino, y especialmente en grupos religiosos, donde pareciera que pensar estuviera vedado o pensar fuera un pecado.
Vamos a partir con un texto clásico, un texto de Jesucristo, un texto que está en Mateo capítulo 22, donde Jesús dice claramente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa expresión tiene que ser entendida y analizada correctamente porque el énfasis de Jesús está en el como a ti mismo. ¿Cuál es el contexto de la época? La religión que había en tiempos de Jesucristo procuraba aplastar al ser humano, procuraba humillar al ser humano. Era una época donde se enseñaba el autodesprecio como una forma lícita de religión. Y Jesús viene con un discurso distinto e invita a amarse a sí mismo. Y más aún, Jesús pone el amarse a sí mismo como un prerequisito para amar al prójimo. Dicho de otra forma, no puedes amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Si no te respetas a ti mismo, difícilmente respetarás a otra persona. Si no tienes autocuidado, difícilmente cuidarás a otro y así sucesivamente. Una persona sana se ama. Es decir, una persona sana tiene un buen autoconcepto. Una persona sana se valora a sí misma. Lo expresa esta valoración de sí mismo en autocuidado, en valoración, como hemos dicho, en protección de sí mismo, en autoafirmación, etc. Ahora, no se necesita ser cristiano para entender este concepto, porque si viene alguien con muy poco conocimiento y dice, esta idea es de Jesucristo, tira por tierra una cantidad enorme de pensadores que plantearon ideas similares a las de Jesús. No es nuevo. No se necesita ser cristiano para entender la importancia del ti mismo, la importancia del valor que tú tienes como individuo. Nos amamos incluso antes de conocer a Dios. Porque una persona no creyente, tal como una persona creyente, defiende su vida como dé lugar. El llamado instinto, aunque no me gusta usar la palabra porque es propia de animales, el llamado instinto de autoconservación es universal. En todas las culturas, en todos los tiempos, los seres humanos procuran cuidarse. Nadie quiere matarse, por eso que el suicidio nos resulta tan chocante, porque no es normal. Cuando nos enfermamos, ¿qué hacemos? Recurrimos a la medicina y recurrimos a los médicos para sanarnos. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio quiere estar enfermo. Ahora, ¿por qué? Porque los seres humanos nos cuidamos, porque los seres humanos queremos vivir. Y eso no tiene nada que ver con ser cristiano, eso tiene que ver con un chip instalado por Dios en nuestro cerebro que nos hace entender la importancia de la autopreservación, de la necesidad de sobrevivir, la necesidad de cuidarse. Sin autocuidado, hace muchísimo tiempo que hubiéramos dejado de existir. Antes de tener conciencia de Dios nos protegemos. Así que es connatural al ser humano tener cuidado de sí mismo, apreciarse y amarse. Ahora, no es sorprendente entonces cuando Jesús dice ama a tu prójimo, así como te amas a ti mismo. Porque dicho de la forma como Jesús lo está planteando, difícilmente amarás a otro, a otra persona, si previamente no te amas a ti mismo. Y diré, en el caso de quienes trabajamos en terapia nos damos cuenta que las personas
que se autodesprecian, que no se cuidan, terminan en vínculos insanos, terminan aceptando relaciones enfermizas, terminan aceptando a personas en su vida que en vez de contribuir a la sanidad, contribuyen a la maldición. Son destructivas, tóxicas, vampiros emocionales, etc. Pero cuando una persona tiene un buen concepto de sí mismo, está sano, es capaz de decir, basta, suficiente, hasta allí nomás, y pone límites, porque entendió la importancia de poner límites. Ahora, cuando Juan, discípulo de Jesús, toma este concepto, en su carta le da un giro dramático a esta idea, que cualquiera podría entender, fuera creyente o no en Dios. Y Juan dice, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Ahora, la lógica de este planteamiento de Juan es tan grande que simplemente no logramos comprenderlo a cabalidad ni entender las implicaciones que ese planteamiento de Juan tiene. Hablamos mucho de Dios, pero no entendemos las implicaciones que tiene lo que está planteando Juan. Las implicaciones del planteamiento de Juan son impresionantes. Si no amamos a nuestro prójimo, pero sí decimos amar a Dios, somos hipócritas, porque a Dios no lo vemos, pero a nuestro prójimo sí. Y Juan está diciendo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a quien ves si a Dios no lo ves? Ahora, eso también incluye la naturaleza, los animales, porque yo soy un convencido de que el maltrato a la naturaleza y el poco respeto al mundo animal pasa por no entender quiénes son y de la importancia del respeto que merecen solo por ser criaturas. Y volvemos a lo mismo, a Dios no lo vemos. ¡Ay, pero yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero odio a mi vecino! Eso no tiene lógica. Ahora, en otro momento, Jesús toma esta misma idea que ha expresado y lo dice de otra manera. Yo prediqué alguna vez sobre esto y luego les ruego a los que quieran que revisen ese video y vean toda la implicación, especialmente del contexto, pero ahora les voy a recordar en breve. Jesús, hablando de la adoración, toma el mismo concepto. Jesús dice que adorar no sirve absolutamente de nada si no hay reconciliación con tu prójimo. El texto bíblico es tajante. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese texto no logramos incorporarlo. Y en las congregaciones tenemos miles de personas creyentes que dicen, ¡ay, yo amo a Dios! Alabado sea Dios, Diosito extraordinario. Pero sus vínculos con las personas a las cuales ven son un desastre. Yo conozco creyentes que son vengativos, creyentes que son rencorosos, que no han perdonado nunca, creyentes que hacen maldad a otros, creyentes maldicientes, es decir, que hablan mal de otros, que injurian, que difaman, pero aman a Dios. Hoy si yo amo tanto a Dios. Eso es hipocresía.
No puedes decir que amas a Dios a quien no ves y maltratar a tu prójimo a quien ves. Eso es, diríamos en psicología, disonancia cognitiva. Es decir, no tiene nada que ver tus palabras con tus hechos. Y hay tantos cristianos que se jactan de ser creyentes y de poner a Dios en primer lugar en sus vidas, pero tienen una pésima relación con las personas que les rodean. Conozco a creyentes, atiendo a creyentes que van a las iglesias, alaban a Dios y luego llegan a sus casas maldiciendo, maltratando, ofendiendo, gritando, humillando, golpeando. Y luego están en la iglesia, ay Dios mío, gracias por tu amor. Eso es hipocresía. Y eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Ahora, a Jesús Adrián Romero muchas personas lo han refutado, creyendo que lo están refutando, citando las palabras anteriores, ama a tu prójimo como a ti mismo, que son las que Jesús menciona. Porque Jesús dice, antes de decir ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Entonces vienen algunas personas y dicen, ¿no ves? ¿No ves? Dios primero. Todo lo demás es secundario. Un momentito. ¿Qué dice el contexto? Contexto que lamentablemente casi nunca leemos. El contexto está en el contexto, valga la redundancia, de una pregunta tramposa, de una pregunta capciosa que le hacen a Jesús. Y que Mateo dice claramente, vienen a Jesús con una trampa. Porque los fariseos quieren entrampar a Jesús. Los fariseos están tan ocupados de su sistema religioso, tan preocupados de sus rituales, tan ensoberbecidos de la construcción religiosa que tienen, tan centrados en sus ritos y liturgias, que miran a Jesucristo y creen que Jesús es un hereje. Porque Jesús no hace ni una sola alusión a la religión y a los ritos, y Jesús se centra en la gente y en las necesidades físicas, espirituales y sociales de la gente. Y los fariseos que miran desde un sitial religioso dicen, este no puede ser profeta, este no es un seguidor de Jehová, porque no ha puesto a la religión en primer lugar. ¿Y qué hacían los fariseos religiosos? Tomaban a Dios en primer lugar y a la gente, en vez de aliviarla, la cargaban de ritos, de normas, de leyes, y la religión se convertía en una gran carga mental, social, física, económica. Por eso se acercan a Jesús con una pregunta tramposa. No están interesados en conocer la verdad que Jesús predica. Lo que quieren es hacer una pregunta para desacreditar a Jesús. Y le preguntan así con aires, como suelen ser todos los fariseos, los de ayer y los de hoy, con esos aires de solemnidad que suelen poner, y dice, maestro, qué hipócrita, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? O sea, con esa impostación que hacen todos los hipócritas y con esa actitud solemne que hacen los religiosos hipócritas. Y Jesús le da esa respuesta. Aparentemente Jesús está confirmando lo que ellos quieren escuchar. Pero lo que viene a continuación los deja knockout.
Jesús agrega algo que ellos no esperaban escuchar y los deja sin argumento. Jesús dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí la frase más importante es igualmente importante. Es decir, que está diciendo Jesucristo que amar a Dios es tan importante como amar al prójimo. Amar a Dios es tan importante como amar al prójimo. Esta respuesta los deja sin argumento, los deja en silencio, porque de ahí no dicen más. Por este tipo de respuestas odiaban a Jesús. Por este tipo de respuestas los fariseos, los saduceos, perseguían a Jesucristo y terminaron finalmente gestionando toda esa maquinación horrible que hicieron para asesinar a Jesús. Ahora, un gran problema de los creyentes de antaño y los de hoy es que muchos creyentes se han hecho una imagen de Dios similar al ser humano. Como diría el psicólogo y creyente católico John Powell, hemos hecho a Dios no a imagen, la imagen de Dios, sino a imagen de nosotros. Y es cierto, un Dios con características similares a lo humano. ¿Qué idea de Dios se presenta desde los púlpitos? ¿Qué idea de Dios es la que pulula en las redes sociales? La idea de un Dios demandante, celoso, narcisista, ególatra, megalómano. Un Dios que está dispuesto a castigar, a condenar. Y cuando yo escucho a algunos predicadores con ojos hinchados de sangre y que por sus labios salen maldiciones a los no creyentes, digo, ¿y en qué Dios cree esta gente? ¿Qué Biblia lee? ¿Qué pasa por su mente que no mira a Jesucristo, la máxima expresión de la revelación de Dios? Y no logran entender y han pasado 2000 años y aún siguen saliendo expresiones de condena de los labios de gente que dice ser creyente. Pero ese Dios prepotente, condenador, ese Dios que fustiga, que señala, que maltrata, no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Basta con que leamos Filipenses capítulo 2, donde Pablo, de una manera extraordinaria, nos habla de un Dios que se despojó de todo. Se despojó de sí mismo al grado de hacerse esclavo, y estando en la condición de esclavo, nos dice Pablo, murió, y la peor de las muertes, en muerte de cruz. Ese es el Dios que tenemos que exaltar, no un Dios de condena, no un Dios que señala lo que señalan los fariseos. Ahora, nadie, absolutamente nadie, ama a Dios en primer lugar. No. Como el hijo pródigo, nos acercamos a Dios no porque queramos un encuentro con Dios. El hijo pródigo no regresa a casa de su padre porque quiere reencontrarse con el padre. No, el hijo pródigo regresa porque tiene hambre. Porque tiene hambre. Y porque entiende que en la casa de su padre, aunque sea un esclavo, va a poder comer. Así que él va porque tiene hambre. Recurrimos a Dios porque tenemos necesidad. Y cuando entramos en contacto con Dios y nos acercamos a Dios, empezamos a amarlo porque empezamos a conocerlo. Dios no debe ser el primero en nuestra vida. En eso coincido con Jesús Adrián Romero. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Pero para que Dios se convierta en el centro de nuestra vida, primero tenemos que conocerlo. Y ese es uno de los grandes problemas. No amamos porque no conocemos a Dios.
Lo dice el mismo apóstol Juan. Y es tan importante conocer, y no es doctrina, porque esa es la maldición del cristianismo, la doctrina. No, aquí no se trata de doctrina, aquí se trata de encuentro, de relacionamiento, de estar vinculado vitalmente con Dios. Porque si no, las grandes mentes teologales, los grandes estudiosos de la Biblia, supuestamente, serían los que tendrían la mejor relación con Dios, y no es verdad, no es así. Si no, estaríamos condenando a los analfabetos que no pueden leer a no tener un buen vínculo con Dios, lo cual no es verdad, es falso. La relación con Dios tiene que ver en una relación vital, uno a uno, sin intermediario, sin pastores, sin sacerdotes, sin nadie que haga de intermediario. Tú y Dios, tu relación directa con Dios, y así llegas a conocerlo. Ahora, los fariseos de tiempos de Jesús se sentían amenazados por Jesús, porque el enfoque de Jesús estaba en función de la gente y el enfoque de los fariseos estaba en función del sistema religioso. Jesús dice, yo he venido a rescatar, yo he venido a liberar, yo he venido a dar paz, pensando en la gente. Pero el sistema religioso había perdido de vista eso, tal como en muchas de las congregaciones religiosas cristianas del mundo contemporáneo. Han perdido el foco y están centrados en la construcción de su denominación, en la construcción de su aparataje religioso y no en la gente. La gente es secundario. Al decir que debemos amar a Dios en primer lugar, comenzamos a poner reglas sutiles. Por ejemplo, ir a la iglesia es demostrar que Él es primero. ¿Por qué tanta gente en medio de la pandemia han tenido tantos conflictos espirituales? Porque creen que si no están yendo a la iglesia, no están poniendo a Dios en primer lugar y no entienden que poner a Dios en primer lugar implica cualquier lugar. En cualquier parte te puedes reencontrar con Dios. Si supuestamente el templo es el único lugar para encontrarse con Dios, tenemos una teología, pero tremendamente equivocada, y negamos con ese dicho la teología de la omnipresencia de Dios. Si pones a Dios en primer lugar, tienes que dar dinero para demostrar que Él es primero. No, la Biblia no sostiene eso, eso es falso. Los sistemas religiosos han creado esa idea. Si es día de culto y tenemos que atender a un enfermo, nos sentimos mal porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Porque no entendemos nada. La religión, el sistema religioso habitualmente nos hace perder de vista al ser humano. Hace algún tiempo una mujer me decía con orgullo, así con una actitud de soberbia, yo no fui a la boda de mi hija porque ella decidió casarse con un no creyente y yo no iba a apoyarla asistiendo a su boda, porque Dios es primero. Yo agaché la cabeza con tristeza y le dije, ¿usted no se da cuenta que con eso lo que ha hecho es perder a su hija y crearle un daño, una brecha emocional que va a durar el resto de la vida aunque usted se arrepiente y pida perdón? Eso no es correcto, porque de esa manera está condicionando a su hija y de esa manera usted no la está respetando y de esa manera usted no está entendiendo que si amas a Dios, a quien no ves, también tienes que amar a tu prójimo, que es tu hija, que ves, aunque las decisiones que tome ella no sean de tu agrado. Otra mujer me decía así con soberbia, porque hay soberbia cuando se dicen esas cosas, que los días del Señor, el día de reposo,
que es una cosa que es subjetivo, porque algunos creen que es el domingo, otros creen que es el sábado y otros creen que es cualquier día, porque al final ese no es el punto. Ella no atendía a su casa, no hablaba con su familia, no los hablaba y no permitía que ellos le hablaran, porque ellos no iban con ella a la iglesia. Yo le dije, querida, ¿no te das cuenta que con eso lo único que haces es alejarlos de Dios? Porque el Dios que presentas es un Dios intolerante, un Dios, un Dios que finalmente es destructivo. ¿Tú crees que van a tener ganas de acercarse al Dios que tú estás representando, vengativo, un Dios castigador? No. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu familia a quien ves? Y podríamos dar cientos de ejemplos de una forma u otra cuando ponemos al sistema religioso por sobre las personas. Entonces no estamos entendiendo nada de lo que significa creer. Cuando hacemos de la religión lo primero, lo que habitualmente ocurre es que ponemos cargas sobre la gente. Cargas. Y los sistemas religiosos, cualquiera, se han convertido en sistemas que ponen cargas sobre la gente. Al igual que ocurre hoy en muchos lugares, tal como ocurría en tiempo de los fariseos. Como alguien me decía el otro día, pero si está pasando hambre, le decía yo a esa persona, ¿cómo puedes pedirle que diezme? No, igual tiene que diezmar. Pero se está muriendo de hambre, no importa. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. Importa. Porque a Dios le importa. Porque a Dios le interesa a la gente, las necesidades de las personas. Los sistemas religiosos perturban la vida humana porque no respetan al final la vida humana. No respetan al ser humano al que dicen respetar. Esta idea va probablemente a chocar con lo que algunos de ustedes creen y con lo que algunos de ustedes que me están escuchando creen. Pero yo te pido, por favor, antes de reaccionar, revisa tus convicciones. Analízalas a la luz de la palabra. Porque si rechazas una idea simplemente porque es distinta a lo que has escuchado, sin haberlo analizado, terminas en una situación de rechazo simplemente porque sí. Y no se trata de porque sí, se trata de analizar, reflexionar. Fíjense que el cristianismo, tal como lo presenta el apóstol Pablo, no se trata de renovar la vida, se trata de renovar las convicciones. Y que a través de la renovación de nuestras convicciones renovamos la vida. El apóstol Pablo dice, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay varios llamados del apóstol Pablo a renovar nuestra mente, porque si no cambia tu mente, no cambian tus acciones. La religión a menudo no piensa en la gente ni en sus mentes, por lo tanto pone cargas sobre ellas y pretenden que esas cargas no se discutan. Así que, después de haber analizado los argumentos de Jesús Adrián Romero, después de haber leído la Escritura, de haber cuestionado con la Escritura si tenía o no razón, he llegado a la conclusión de que el énfasis que él sostiene, amor a sí mismo, amor al prójimo y amor a Dios, es correcto. Así está planteado en la Escritura. Cuando llegamos a Dios, entonces todo se enriquece. Evidentemente, el amor a nosotros mismos y el amor al prójimo adquiere un sentido totalmente distinto. Dios pasa a ser el centro. Dios, no la religión, no la denominación, no el sistema religioso. Dios pasa a ser el centro de tu vida. Alguien me decía esta semana, es que para mí la iglesia es lo más importante. Lo siento, le dije yo, eso se llama iglesiollatría. No, aquí lo más importante tiene que ser Dios en tu vida. No una denominación, no una estructura religiosa. Cuando nosotros logramos entender que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y se convierte en el centro de nuestra vida porque lo conocemos,
Entonces, a partir de ese conocer a Dios, podemos tener un relacionamiento con los demás totalmente distinto. Amarnos a nosotros de una forma distinta y amar a nuestro prójimo de una forma diferente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es tan importante como el ama a Dios sobre todas las cosas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que volvamos a leer la Escritura, volvamos a leer su palabra y a partir de la palabra reencontrémonos con ese Dios de amor, con ese Dios extraordinario que quiere que tú entiendas que no puedes amarlo a Él si primero no te amas a ti mismo y si no amas a quien ves, porque de otra manera te conviertes en hipócrita. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe. Nos encontramos la próxima semana en una nueva reflexión.